Con gran alegría hemos venido a la casa de Dios nuestro Padre para acompañar a nuestros hermanos Carlos Inchi y Ani y Carmen, para que puedan celebrar su santo matrimonio. Vamos a disponernos para poder acompañarlos, estos hijos de Dios que han venido con gran alegría para recibir esta bendición de Dios. Vamos a iniciar con esta celebración. Ahí están haciendo su pase el novio Alberto. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Les enviaré auxilio desde el santuario, les apoyaré desde el monte Sión, les cumpliré el deseo de vuestro corazón y daré éxito a todos vuestros planes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hijos, con gran alegría hemos venido a la casa de Dios nuestro Padre, acompañando a nuestros hermanos Carlos Alberto, Cinchi Torres y Ani Carmen Ramos Loaiza, para que puedan recibir ese santo sacramento del matrimonio, para que Dios pueda derramar en ellos su bendición, su amor, su misericordia. Hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados. Nos ponemos de rodillas, vamos pidiéndole perdón a Dios de cada uno de los pecados con los que le hemos podido ofender. Arrepentido de cada uno de nuestros pecados desde el fondo de nuestro corazón, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y llenos de alegría por este santo matrimonio, vamos a cantar el gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios
Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Señor Dios nuestro, que al crear el género humano estableciste la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que celebran su boda, para que amándose sin egoísmo, den testimonio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento un momento, queridos hijos, para poder escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán y se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. El Señor Dios formó de la costilla que le había sacado a Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me acompaña con el Salmo. Bendigo al Señor en todo momento. ¿Todos? Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. ¿Todos? Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. ¿Todos? Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¿Todos? Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. ¿Todos? Bendigo al Señor en todo momento. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos ponemos en pie. Aleluya, 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 aleluya. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre les he dado a conocer. No sois ustedes los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y les he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento, queridos hijos. Entonces vamos a empezar ahora pues, a meditar juntamente con Carlos y Ani, pues la palabra de Dios que hemos escuchado, porque la palabra viene a darnos vida, viene a instruirnos lo que tenemos que hacer. Y lo primero que quiero recordarles a cada uno de ustedes, queridos hijos, es que Dios a cada uno de nosotros nos ha creado con una finalidad. Y ahora, en esta celebración de este matrimonio, podemos decir sin temor a equivocarnos, apoyándonos en la palabra de Dios, que Carlos Alberto Sinchi Torre había sido creado para Ani Carmen Ramos Loaiza. De igual manera también Ani Carmen Ramos ha sido creado para Carlos Alberto Sinchi Torre. Porque el matrimonio lo que hace es confirmar el proyecto de Dios. Dios nos crea a cada uno de nosotros porque nos ama y para amar. Entonces, ahora en esta celebración, pues, estamos manifestando lo que Dios ha querido, ¿no? Su voluntad. Cada uno de nosotros también va recordando, si no hemos llegado a conocer a Dios, no podemos amar o no amamos. El amor de Dios, sobre todo, si uno quiere, ahora si pregunto a Carlos, ¿cómo tienes que amar a Ani, Carlos? ¿Cómo tienes que amarle? A ver, Ani Carmen, ¿cómo le tienes que amar a Carlos? ¿Cómo le tienes que amar? ¿Quién te enseña cómo le tienes que amar a él? ¿Cómo puedes aprender?
así, ¿no? Aquí tenemos, gracias a Dios, la imagen de Cristo que está crucificado, ¿no? Entonces Él nos enseña cómo tenemos que amar, ¿no? Él dice, si no amamos, pues no le hemos conocido todavía a Dios. Y todo el que ama ha conocido a Dios. Entonces, Jesús es el que nos enseña a amar, ¿no? ¿Y cómo tiene que amar uno? A ver, ¿cómo tiene que amar? Dando la vida por el otro. Primeramente, para que haya amor, tiene que haber pureza. Si no hay pureza, el amor va a estar contaminado, no va a haber auténtico amor. ¿Ya? Tiene que haber pureza. Luego, tiene que haber, ¿qué más? Tiene que haber, sobre todo, dominio de sí, ¿no? O sea, si la persona no tiene dominio de sí, ¿cómo va a sacrificarse por el otro? Nada, si uno no se... Por eso, antes del matrimonio hay un escrutinio, hay un examen para ver si esas personas realmente son dueños de sí. Pueden atreverse a amar, porque el amor no es para el que de alguna manera es un egoísta, está lleno de vicios, no puede amar. Una persona que tiene vicios, que no es dueño de sí, que no se ha exigido para formar en sí virtudes, las virtudes nos ayudan a tener dominio de nosotros. Una persona que tenga vicios, una persona que es egoísta, no puede. Ustedes ahora van viendo por qué tantas personas no se casan. Porque no han tenido esa valentía, no se han esforzado pues, para dominarse, ¿no? Y solamente el que tiene dominio de sí, el que es libre, puede decir sí, asume este compromiso. Y ahora, pues, eso es lo que Carlos y Ani están manifestando delante de Dios, ¿no? Y Dios va a darles unas gracias especiales, va a hacer que su amor no se ame ahora humanamente, solamente para este mundo, terrenalmente, sino que su amor, ahora ¿qué va a pasar? Por este sacramento del matrimonio, ¿qué va a pasar? Ani, ¿a quién vas a amar ahora? ¿A quién vas a amar? Por este sacramento del matrimonio, ¿a quién vas a amar? Por él, a Dios mismo, ¿no? Por él, a Dios. Y ahora también, Carlos, ¿a quién vas a amar ahora? A Dios, pero por Ani. Es un medio, ¿no? Ahora, todo lo que Dios quiere para ti, ¿por dónde te llegará? Por Anika. Todo lo que Dios quiere para Anika, ¿por dónde llegará? Tú eres un canal de gracia para que todo el amor que Dios quiere para ella le pueda llegar por ti. Y ahora, todo el amor que Dios quiere, toda la bendición, el canal de gracia es Anika. Ahora, ¿cómo te vas a salvar? Amando a Anika. Ani, ¿cómo se va a salvar? Amándote a Anika. O sea, por este santo sacramento del matrimonio, vuestro amor no es solamente un amor temporal, terreno, sino es amor a Dios. Por este sacramento. Entonces, eso es algo muy delicado, es algo de gran valor que nosotros no podemos darlo. Es Dios mismo, ¿no? Quien ha querido darles este sacramento para que ustedes, Dios dice, hemos escuchado, para que ustedes que son dos se hagan uno. Eso es un misterio, no podemos entender cómo, padres, son totalmente distintos, cómo se van a hacer uno. Pero por este sacramento del matrimonio, Carlos, Alberto se tendrá que gastar en conocerle a Ani para que lo pueda amar. Y Ani también se tendrá que gastar en conocerle para que le pueda amar. Porque si no le conoce, si no se conoce, no se puede amar, ¿no? Entonces toda su vida pues será eso, hacer que sea el amor que Dios ha querido para ustedes. Y viviendo este amor, ustedes se puedan salvar y puedan traer la bendición para vuestros hijos, para vuestros familiares. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos reunidos aquí pidiendo a Dios que Dios pueda derramar en ustedes esa gracia para que puedan ser fieles, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser el matrimonio? Hasta la muerte. Hasta que Dios les llame a su presencia, ¿no? Y ya luego Dios pues, les espera cuenta, a ver cómo le has amado. Cuando se presente delante de Dios, ¿cuánto me has amado? Te preguntará. ¿Y en qué me has amado? Y de igual manera también Andy le preguntará, Andy, ¿cuánto me has amado? Andy le ha amado a Dios en Carlos, ¿no? ¿Y qué has hecho por amarle? Las dos preguntas que nos hará inmediatamente después de que nosotros nos presentemos delante de Dios es ¿cuánto le hemos amado? ¿Y qué has hecho para amarlo? Pues le digamos, he recibido tu sacramento, Señor, he cumplido tus mandamientos. Para eso se han preparado, ¿no? Para cumplir los mandamientos. Para amarse como Dios quiere, ¿no? Él nos da un testamento, dice, ámense como yo les he amado, ¿no? ¿Y cómo nos ha amado Dios? Entregando su vida por nosotros, para purificarnos, para perdonarnos, para querer nuestro bien, ¿no? Él no ha dicho, voy a morir por ti para que tú, no sé, me des algo de tu dinero, algo de tu comida. Dios no quiere eso, ¿no? O si quiere eso. No, Dios quiere que ustedes puedan ser felices. ¿No? Entonces, ¿y cómo puedes ser feliz si no haces el bien? Carlos, ¿puedes ser feliz si no haces el bien? No. ¿Por qué te estás casando? Para ser feliz. ¿Sí?
Y es justamente ese santo matrimonio, pues es hacer lo que Dios quiere, es hacer el bien, ¿no? Entonces, ahora nosotros todos aquí, pues nos alegramos de esto, te acompañamos, participamos de tu alegría, seguramente los familiares, porque vas a recibir una gracia especial de Dios para que tú puedas amar, ya no con tus fuerzas, ya no de alguna manera con tus posibilidades, de igual manera también ya no vas a amar con tus propias fuerzas, vas a amar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Y esto es algo grande, algo maravilloso. Por eso el matrimonio no es para... no se puede acoger de cualquier manera. Es una gracia muy especial, una gracia muy grande, de la cual pues vamos también compartiendo con ustedes esa alegría, esa bendición de Dios. Otra de las cosas que quiero que ustedes, ya para concluir, quiero que recuerden. Si Dios me pide que ame con el amor que Él me tiene, entonces constantemente vuestra vida será una constante gratitud, sobre todo por la vida que Dios les da, por la oportunidad que les da de hacer el bien al otro, sacrificarte por Ani, sacrificarse por ti. Tenemos que agradecer de esto. Y sobre todo también una constante súplica: Señor, ayúdame a amar como tú quieres, ¿no? Entonces, imagínate, Carlos, si tú no haces oración, no le pides a Dios, ¿cómo le vas a amar a Ani? ¿Ah? Y Ani también, ¿cómo te amaría si no le pide ayuda a Dios? Porque ahora, al amor que Dios les invita es algo sobrenatural, no está en sus fuerzas. Porque amar a esa medida hasta dar la vida, no somos capaces, ¿no? Por eso solamente con la ayuda de Dios se puede vivir este sacramento. Entonces, ánimo, queridos hijos, pues vamos a pedir a Dios para que Dios pueda derramar en ellos esta gracia, para que de día en día en ellos crezca el amor de Dios, para que puedan amarse a esa medida, la medida que Dios ha querido para cada uno de nosotros, ¿no? Hasta dar la vida. Justamente eso también es un poco ahora cuando vienen al matrimonio, normalmente la novia viene con vestido blanco, porque es ¿quién tiene que morir por la novia? El novio. O sea, tiene que gastarse para que ella se purifique, para que ella se pueda salvar. Eso es lo que representa, ¿no? Porque están representando en ese signo, es un signo porque así como Cristo se ha entregado por su iglesia, ¿no? La iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, pero Él se entrega, muere, ¿no? Entonces por eso normalmente el novio viene con traje oscuro, porque tiene que morir. Saben que está comprometiéndose a sacrificarse el uno por el otro. ¿Sí, Ani? ¿Sí? También Carlos, ¿no? Eso estás pidiendo, ¿no? Sacrificarte por la felicidad de ella. Y de igual manera también Ani, por la felicidad de ella. Eso es el matrimonio, queridos hijos. Entonces estamos contentos ahora, acompañándolos a ellos para que ellos que se deciden a recibir esta bendición de Dios, Dios les pueda fortalecer, les pueda ayudar para que puedan perseverar hasta el final, porque esto ahora empieza, ¿no? Pero tendrá sus dificultades, pero están en todo momento con Dios, ¿no? Dios les ofrece su ayuda. Ustedes lo que tienen que hacer es: Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bien, ahora un momentito en silencio, vamos pidiendo esta gracia. Vamos a ponernos en pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia vuestra voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal, y Él que os consagró un día con el santo bautismo os enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre vuestra intención. Entonces, ahora hay que responder. Carlos Alberto Sinchitorre y Ani Carmen Ramos Loaiza vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados.
libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Carlos, te recibo a ti, Ani, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ani Ramos, te recibo a ti, Carlos Alberto Sinchi, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, y en la salud y en la enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a responder diciendo, demos gracias a Dios. Yo digo, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se entregan el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Ani, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Carlos Sinchi recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estas arras que Carlos Alberto Sinchi Torre y Ani Carmen Ramos Loaiza se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Ani Ramos recibe estas arras como prenda en la bendición de Dios, signo de los bienes que vamos a compartir. Carlos Sinchi, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y de signo de los bienes que vamos a compartir. Elevemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, suplicando su bendición sobre estos hermanos nuestros que han recibido el santo matrimonio. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los nuevos esposos, Carlos Alberto y Ani Carmen, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestro hermano Carlos Alberto, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor, te lo pedimos y escúchanos. Por nuestra hermana Ani Carmen, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. Roguemos al Señor, te lo pedimos y escúchanos, Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Omnipotente, las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, continuamos con la segunda parte de esta santa conferencia.
juntamente con este pan y con ese vino que voy a ofrecer cada uno de ustedes, use también sus alegrías, sus dificultades, sus propias vidas, en acto de adoración y de alabanza a Dios Padre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por ese vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ay, así puede dar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y en gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Nos ponemos en pie. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y guarda con amor de Padre a quienes has reunido en alianza sacramental. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los esposos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispuso así, de modo tan admirable, y el nacer llena la tierra y el renacer aumenta tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, y el universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que podemos nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Alberto y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Carlos Alberto Sinchitore y Ani Carmen Ramos Guaiza, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de ese día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Queridos hermanos, roguemos humildemente al Señor que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza,
por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar con un mismo amor. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la vida inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que hiciste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido prefigurar en el matrimonio unión de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos, que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Abunde en tu hija, Ani Carmen, el don del amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Los hijos de Dios pueden darse fraternalmente un signo de comunión. Cordero de Dios, que quitas
una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hijos, ha llegado el momento de la Sagrada Comunión. ¿Quiénes pueden recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía? Aquellas personas que se han confesado, que no tienen pecados mortales, que han guardado una hora de himno eucarístico y saben a quién están recibiendo. Los que están preparados pueden acercarse. Primeramente comulgarán los nuestros esposos, los padrinos y los demás familiares. Cuida su cámara, mi vida, puta, lo puedes apuntar, vida, vida. La vida, puta, sí. Porque demasiadas bellas se dijo, la cámara no se puede pasar. No ha terminado. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, purifica. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llama. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, perdón, que hoy diré más. Señor, gracias, perdón, que hoy diré más. Señor, gracias, perdón, que hoy diré más. Oremos, nos ponemos en pie.
Por medio de ese sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a darle la bendición solemne de ese santo matrimonio. Inclinamos la cabeza y en cada pausa respondemos amén. Dios Padre Eterno os conserve en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca siempre en su hogar. Amén. Que seáis bendecidos en los hijos, que encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos. Amén. Que Dios os haga testimonio de su amor en el mundo, que los pobres y afligidos los encuentren bondadosos y les reciban alegres un día en el reino de Dios. Amén. Y a todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vamos a rezar esa Ave María pidiendo a Jesucristo nuestro Señor que envíe obreros a su mies. Sacerdotes santos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedimos también la paz en nuestros corazones y en nuestras familias. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, Señor Santuario, contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios nos mantenga bajo su reino. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino. Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, rogad por nosotros. Santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Santa María, Madre de todos los cristianos, rogad por nosotros. Realmente compartimos nuestra alegría, Carlos, Iñaki y Carmen, que Dios siga bendiciendo vuestro hogar. Encomiendo a sus oraciones, a los también por ustedes. Ahora vamos a orar y Nadie toque. Nadie le toque, nadie le toque. Por favor, cuida, cuida. Al dron, vean al dron, vean al dron. Vean al dron. Un ratito, papá. Por favor, estoy grabando.
Vean, vean al dron, 1, 2. A ver, uno más, por favor. Uno más. Ya, vean, vean, al dron, no, ya, al dron, vean. Al dron, 1, 2. Por favor, a ver, vean, al dron. Al dron, vean.
pase a la camioneta, hay que dar pase a la camioneta. Porque lleva el firmador. Atrás,